8, 9. Queda uno. Ya está. Uy. Mm, uy, ya llegamos a 11. Voy a tener que eliminar al último que se ha unido. Creo que es el caballito. Uy, lo siento, caballito. Ya. Con eso empezamos, ¿ya? Creo que es el caballito que se unió. Último, digo. Mm, ya está. Bien. Pregunta uno. Para repasar clase funcional Nija, una Disney grado 3, ¿cuál corresponde? Bien. Para clase funcional Nija, usamos tanto en respiratorio como cardio, ¿ya? Grado uno se refiere a esfuerzos grandes o esfuerzos que cotidianamente los hacías antes sin ninguna disnea. Entonces, actualmente ya te generan disnea, esa es clase uno, grandes esfuerzos. Esa es la clave roja. La que dice azul, esfuerzos moderados, como subir un piso de escalera, ese es disnea grado 2, que es a moderados esfuerzos, un piso, una cuadra. Grado 3 ya es a esfuerzos pequeños, como es cepillarse los dientes, comer, hablar. Ese es grado 3. Y grado 4 es en reposo, que en cardio lo equiparamos con la ortopnea, que es disnea en decúbito, ¿no? O la disnea paroxística nocturna, que es cuando estás durmiendo y te despiertas porque te falta el aire, ¿no? Entonces, tenemos que dos han contestado bien. Ya. ¿Cómo voy al siguiente? Aquí ya. Powo, Powo 22. Luego José Gerí, Powo recargado y Super Powo 22. ¿A qué se le llama pulso saltón? Sí o sí les va a venir al menos una de pulso arterial mañana, ¿sí? ¿Cuál es pulso saltón? Bien, aquí sí han acertado casi todos. Celer se refiere a ascenso y descenso rápido, o sea, es un pulso rápido. Y Magnus es que es fuerte, ¿no? De forma coloquial fuerte o de gran amplitud. Ya, gran amplitud y ascenso y descenso rápido, saltón. Bien, Pogo 22 sigue en la delantera, luego sale José Gerí, Pogo recargado y Ubu, y el caballito en cuarto lugar. Bien, pulso venoso, ¿qué representa la onda A gigante? Esta es una de las preguntas que al menos se va a venir una de venas, pulso venoso o presión venosa, y esto es lo que les puede hacer llegar al 20 si es que han acertado valvulopatías y todo lo demás. Bien, solo hay unas cuantas, pocas cosas que debes recordarte del pulso venoso. Entre ellas, que la onda A gigante significa que hay mucho volumen en, en el corazón derecho, ¿ya? Y esto se encuentra en la estenosis tricuspidia, ¿ya? Entonces, ¿cuántos han contestado bien? Tres. Vamos a explicarlo esto un poquito más en la diapositiva, ¿ya? Bien, cambió. Ahora tenemos a Pogo recargado, luego a la rayita, un tigre, un gato, Pogo 22, José Gerí y el caballo. Auscultación. Escuchas un soplo protodiastólico en foco mitral. ¿Cuál es el diagnóstico?
Bien, estenosis mitral. Clásico, ¿no? Un soplo o proto o protomesodiastólico decreciente, de tipo rodamiento, que se escucha más en foco mitral, y que cuando hay ritmo sinusal, o sea, no hay ninguna arritmia, no hay nada que cambie el ritmo sinusal, tiene reforzamiento presistólico. O sea, es decreciente, creciente, ¿no? Tú con dos datos lo sacas. Diastólico y mitral es estenosis mitral, ¿no? Diastólico y mitral es estenosis mitral. Bien, Pogo recargado sigue en la delantera, luego el gato, el pingüino, Pogo 22, José Gerí y el caballo. No es un criterio mayor de Framingham. Directo, ¿no? Pregunta directa. Bien, acertaron. Cuando pienses en edema periférico, es criterio menor. Pero si es edema pulmonar, ¿no? O es ingurgitación yugular, eso es criterio. Ingurgitación yugular o reflujo hepatoyugular es criterio mayor, ¿no? Entonces, edema periférico en miembros inferiores es criterio menor. Y llegamos al penúltimo. Pogo recargado sigue en la delantera, el tigre, el caballo, vaguito y Pogo 22. Penúltima pregunta. Adulto mayor con dolor torácico retroesternal intenso 9-10 de 1 hora, diaforético, taquicárdico y no es dolor de pared torácica. ¿Qué escribes en tu historia clínica? A ver, solo con esos datos. Ahí está. No, no, no me han puesto síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Es que cuando tú hablas de solo clínica, adulto mayor con dolor tipo anginoso, ¿no? Con todas las características de un dolor cardíaco intenso, retroesternal, de más de 20, en este caso, si es más de 20 minutos, descartamos angina estable, ¿ya? Y con descarga simpática, diaforesis y taquicardia. Entonces, ¿cómo describimos eso? Es un síndrome coronario agudo. ¿Ya, chicos? Cuando hablamos de infarto, necesariamente debemos tener troponinas, ¿ya? Inclusive si el EKG, el electrocardiograma, nos muestra una elevación de ST, que significa que es un infarto en proceso, no podemos decir infarto, decimos SICA, o sea, síndrome coronario agudo, con elevación de ST. Recién cuando tenemos la troponina, que es un estudio de laboratorio, recién decimos infarto, ¿ya? Eso les va a servir para toda la vida, no se olviden. Ustedes no pueden hablar de infarto sin troponinas, ¿ya? Mm, y no, no cambió. A ver, y la última pregunta, a ver, signo clásico de provocar dolor a la pantorrilla con una dorsiflexión forzada del pie. Homans, muy bien, excelente. Eso, no te olvides del signo de Homans toda tu vida. Haces, tienes sospecha de un paciente que tiene TBP, que está inmovilizado, es un anciano, o tiene cáncer, algo que sea, pues, te haga sospechar de trombosis venosa profunda, le haces acostarse en la camilla, le haces elevar un poco el miembro inferior, donde sospecha que está el TBP, y haces dorsiflexión del pie. Si le duele, es Homans positivo, ¿ya? Ahora, eso te apoya el diagnóstico, ¿no? No te diagnostica exactamente TBP, pero te apoya, ¿ya? Este signo sí o sí te lo debes acordar porque hasta el traumatólogo se lo sabe, ¿sí? Y lo hace, ¿ya? A ver, mm, llegamos al podio. Tercer puesto, Pogo 22.
Segundo puesto, el caballito, creo que es. Y primer puesto, ahí, ahí está, Pogo recargado. Bien, cuarto puesto, el que tenía un tigre y quinto puesto, Vaguito. Listo, chicos, vamos a empezar con el repaso. Eh, voy a dejar de presentar este. Voy a cerrarlo ya. Bien, chicos, mientras voy buscando mi diapositiva, les quiero expresar que este repaso, que sea lo más, va a ser lo más conciso posible, directo, y también quiero que sea interactivo, o sea, en el sentido que si tienen alguna duda, alguna pregunta, no, no tengan temor o miedo en hacerlo, ¿sí? Cualquier pregunta que sea. A ver. Ah, y también agradecer a Bada, que es el proyecto, quien lidera este proyecto, el proyecto Paracas. Gracias, Bada, por permitirme editar cardio. Gracias a ti, Leonardo, por poder editar el cardio. Y gracias a todos, chicos, por su presencia. Ahí te presento. Cardiología banquera. Bien, chicos. ¿Se puede ver la pantalla? Sí se ve, sí se ve. Gracias. Bien, a partir de ahora no voy a poder salir de la pantalla completa, entonces si tienen alguna duda, prenden su micro, ¿sí? No hay ningún problema, me interrumpen, pero como no tengo espacio en mi Drive, voy a estar grabando con una aplicación que es por defecto de Windows, y cuando salgo de pantalla completa se corta la grabación. Entonces, un segundito. Buenas noches a todos. Ahora estamos para comenzar la clase o repaso de cardiología en semiología, ¿sí? Bueno, ya hicimos el Kahoot. Eh, mi nombre es Leonardo Cabrera y vamos a hacer el repaso banqueo, ¿ya? Cualquier duda me la pueden hacer, no hay ningún problema, y me interrumpen y prenden su micro, ¿ya? Entonces, el primer tema que vamos a ver es factores de riesgo, ¿ya? Es cierto que el primer tema de su sílabo es historia clínica y síntomas cardíacos, ¿no? Disnea, cianosis y tal. Pero decidí de ese tema extraer lo que me parece más importante y relevante, tanto para el examen como para su vida como doctores. Factores de riesgo es el contexto en el que tienen que identificar a un paciente con enfermedad cardíaca o cardiovascular, ¿ya? Ese es el contexto. Lo vas a identificar en la historia clínica, tanto en filiación como en antecedentes, ¿ya? Y sí o sí debes reconocer los criterios mayores, factores de riesgo cardiovascular mayores, ¿ya? Entonces, los separamos en los modificables, que van a incluir
la hipertensión, ya sea que no esté tratada o que esté tratada, fíjate, con tratamiento inclusive, o que sea con una presión mayor o igual a 140,90, ¿no? Que es una presión de hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, ya sea que la hipertensión no esté tratada o esté tratada con un tratamiento adecuado, ya es un factor de riesgo. La dislipidemia, que es la elevación de colesterol, eh, LDL, triglicéridos, iba a incluir también un HDL menor a 40, ya, también es un factor de riesgo. Pero si este HDL es mayor a 60, resta un factor de riesgo. Entonces se considera factor de riesgo negativo, ¿ya? O sea, es como un factor protector, de hecho. El tabaquismo también es un factor de riesgo muy importante. Tabaquismo, diabetes, y estos son los modificables. Quiere decir que van a reducirse su riesgo con un tratamiento adecuado, con un cambio del estilo de vida y tal. Pero los no modificables son los que eh, lamentablemente ahí permanecen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los no modificables? La edad. Los varones tienen un riesgo mayor a más temprana edad, ¿no? A partir de los 45 años en varones y mujeres desde los 55 por la protección de los estrógenos, ¿no? Y tener un familiar de primer grado, un padre, hijo, hermano, ¿no? Primer grado, que tenga una historia de enfermedad arterial coronaria prematura, ¿ya? Entonces, ¿qué haces? Cuando quieres recordar la edad para el familiar, le sumas 10 a la edad del propio paciente, ¿no? Si 45 años es el punto de corte para varones, ¿ya? Para el familiar varón es 55, ¿ya? Y a la mujer igual le sumas. Ahora es desde 65, ¿ya? Entonces, edad 45-55, ¿no? Varón, mujer, y familiar de primer grado 55-65, ¿ya? Que eso no se te olvida. Ahora, todo lo demás son factores menores, factores de riesgo menores, ¿ya? Quiere decir que la vida sedentaria, inactividad, la obesidad, dieta heterogénica, que son factores de estilo de vida, son menores. Y otros factores como los factores emergentes, ¿no? La lipoproteína A elevada, ¿ya? En, es un factor emergente, la homocisteína, factores protrombóticos, proinflamatorios, inclusive una glucosa en ayunas alterada que no llega a ser diabetes, también es un factor de riesgo menor. Luego está la aterosclerosis pero subclínica, ¿ya? O sea, no provoca angina, no provoca claudicación, nada. Ahora, esto es respecto a los factores de riesgo, ¿ya? Siempre que ves un caso clínico o un paciente con sospecha de enfermedad cardiovascular, piensas en estos factores. Ahora, el segundo tema, que es básicamente la diapositiva 2 de su sílabo, es examen físico, ¿ya? Aquí vamos a hablar algunos datos puntuales del pulso arterial y asociarla con el resto de temas. Pulso arterial, el pulso venoso, ¿ya? La presión venosa, aquí debe decir presión venosa. Hay gente que, o de hecho, todos alguna vez nos hemos olvidado de examinar bien todo el aparato cardiovascular, nos olvidamos de ver el cuello, pero el cuello es muy importante en cardio, ¿ya? La presión venosa y un poquito de presión arterial, ¿no? Entonces, comenzamos con el examen físico de la presión, perdón, del pulso arterial, ¿ya? Esto es un esquema resumen, ¿ya? Al menos una pregunta mañana te va a venir del pulso arterial, ¿ya? Entonces, tenemos la amplitud se refiere a la fuerza con que la sangre golpea la pared del vaso y por lo tanto también golpea nuestros dedos, ¿no? Entonces, la amplitud puede estar baja. Este gráfico de aquí es un pulso normal, ¿ya? De su tamaño, su altura representa la amplitud y su ancho representa la velocidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, una amplitud disminuida es parvus, ¿no? Su nombre clásico. Entonces, ahora, cuando tú digas su pulso casi no se palpa, ¿no? Casi no lo palpo bajito. Ya no vas a decir bajito, pues vas a decir es parvus, ¿no? Un pulso parvus. Entonces ves que la amplitud está baja, aquí ves las flechitas. ¿Y en qué vas a pensar? O el paciente está con hipotensión,
Y si has escuchado un soplo, ¿no? Con las características adecuadas, vas a pensar en una estenosis mitral, ¿ya? Estenosis mitral, piensas en pulso parvus, o sea, pulso bajo. También piensas en derrame pericárdico, insuficiencia cardíaca, taponamiento pericárdico, ¿no? Y luego está el pulso con gran amplitud. Aquí tienes pulso magnus. ¿Ya? Magnus, ya no vas a decir pulso fuerte, ¿no? Sino pulso magnus. Entonces, ¿cuál es la enfermedad valvular que tiene un pulso muy alto? Que le pulsa a todo el cuerpo, le pulsa la cabeza, las uñas, le pulsa la úvula. La insuficiencia valvular aórtica, ¿ya? Insuficiencia aórtica. ¿Ya? Si solo es magnus, o sea, pulso con gran amplitud, insuficiencia aórtica moderada. Y algunos estados hiperdinámicos, nunca te olvides. Estados hiperdinámicos, hipertiroidismo, fiebre, ejercicio y una anemia crónica también. Pueden tener pulso magnus. Ahora, respecto a la velocidad, piensas una velocidad aumentada, o sea, un ascenso y descenso rápidos, ceder. Y cuando es todo lo contrario, tardus. ¿Ya? Un pulso Celer lo encuentras ¿dónde? De hecho, lo encuentras combinado. Aquí hay dos circunstancias, mira. Si es Celer, o sea, rápido, y a la vez es Magnus, fíjate, alto, ¿sí o no? Magnus. Y es rápido, o sea, Celer. Ceder y Magnus, pulso saltón. ¿Ya? Saltón. También lo llaman pulso colapsante de Corrigan. Entonces, ¿esto dónde lo vas a ver? El signo de Corrigan, insuficiencia aórtica severa. ¿Ya? Cuando tú sujetas el antebrazo del paciente, lo sujetas y lo elevas, y tú sientes con tu mano la pulsación, ya la pulsación grande y rápida, o sea, Magnus Celler. Esto se llama signo del martillo de agua, ¿no? O sea, también como sinónimo de saltón puedes decir martillo de agua, ¿no? Pero es un signo, de hecho. ¿Ya? Y cuando es un Celler, pero chato, o sea, es un Celler con poca amplitud, Celler parvus, piensas en insuficiencia mitral. ¿Ya? Listo. Eh, por otro lado, un pulso lento y a la vez parvus, o sea, con poca amplitud, es estenosis aórtica. Estenosis aórtica severa. Ahora, quiero que te fijes en algo. Todo lo que hemos hablado ahora es los pulsos de las valvulopatías, ¿sí o no? Fíjate, ¿cuál es la única valvulopatía que tiene un pulso arterial que está magnus, o sea, elevado de amplitud? La insuficiencia aórtica, mira. Aumenta su amplitud cuando es solo magnus y cuando es saltón también tiene su amplitud aumentada. Si tienes estenosis mitral, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, cualquiera que no sea insuficiencia aórtica, todos los demás son pulsos parvus, ¿no? Parvus en estenosis mitral, en insuficiencia mitral, en estenosis aórtica, ¿ya? Tienes que acordarte lo diferente, nada más, ¿ya? ¿Cuál es el que tiene pulso magnus o magnus Celler? Insuficiencia aórtica. Ahora, esto de aquí, a veces preguntan, ¿sí? Es un poquito, capaz, no tan fácil de recordar, pero mira, vamos a hacer una diferencia. El pulso, según su forma, puede ser bisferias, cuando hay dos elevaciones en la sístole. Estas dos son en la sístole, ¿ya? Dos elevaciones en la sístole. ¿Dónde lo ves? En la insuficiencia aórtica severa y la miocardiopatía obstructiva. Obstructiva. El pulso dicrótico, fíjate que están más separados. Mira, las dos pulsaciones están separadas. Entonces, una aparece en sístole y la otra en diástole. ¿Ya? Ese es dicrótico. También es de insuficiencia aórtica o estados hiperdinámicos que ya hablamos, ¿no? Hipertiroidismo, fiebre, eh, anemia crónica, ejercicio. Taponamiento cardíaco también. Y por último, el bigeminado. El bigeminado es característico de los latidos ectópicos, latidos prematuros o extrasístoles. ¿Sí? ¿Qué significa? Que una parte del ventrículo o de la aurícula, pero vamos a poner ventrículo ya. Este es el corazón y este es el músculo. Una parte del ventrículo anormalmente está generando un latido, porque sabes que el latido no nace en ventrículo, nace en el nodo sinusal, pasa al nodo AB y tal, ¿ya? Eh, pero aquí
en el latido ectópico se está generando un, un latido anormal, ¿ya? Entonces, uy, no quiero salir. Un ratito, chicos. No, segundo, chicos. Mm, ahí me ha salido el aviso de que para salir de la pantalla completa, no sé qué poner aquí. No quiero salir de la pantalla completa. Voy a poner mantener. Chicos, ¿se me puede escuchar? Sí, sí se escucha. Gracias. Un minutito, ¿sí? Se ha puesto lento mi pantalla. Pero hasta lo que hemos hablado, todo lo que hemos hablado de pulsos y de factores de riesgo, ¿hay alguna duda? Puede ser. Ahí está. Cerrar. Ah, no, ya está. Em, ya. Por algún motivo no se cortó la grabación, eso me alegra, pero ya continuamos. Entonces, quedamos en que el pulso bigeminado es de las extrasístoles. ¿Qué significa? Que hay un latido normal con su amplitud adecuada, con su duración, su ascenso y descenso adecuados, y le sigue un latido anormal. En este caso es un latido de menor amplitud, ¿no? Es bigeminado. Son dos latidos distintos. O sea, un latido normal seguido de un latido anormal. ¿Ya? Listo. Entonces, pregunta, un paciente con estenosis aórtica severa y presenta un pulso de ascenso y ascenso lento y sostenido. ¿Cuál pulso describe mejor este hallazgo? ¿Recuerdas que hablamos que todos los pulsos de las valvulopatías, solo la insuficiencia aórtica es Magnus primero y luego es Saltón, ¿no? O sea, Magnus Celer. Todos los demás son, son Parvus. Entonces, descartamos Magnus, descartamos Celer, Bisferiens y nos quedamos con Parvus Magnus. Perdón, Parvus Tardus. Ya está.
En un paciente con insuficiencia aórtica, ¿ya? Se palpa un pulso con gran amplitud, o sea, gran amplitud, Magnus. Ascenso y descenso rápidos es Seller. ¿Cuál es el pulso que estamos escribiendo? Magnus Seller, pues, ¿no? O pulso saltón o pulso de Corrigan. Ya. En la palpación del pulso arterial, percibes latidos agrupados en pares, ¿ya? Agrupados en pares, un latido normal seguido de otro más débil y una pausa compensadora. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya esto se los dejo para ustedes. A ver. Lo acabo de explicar. Ten estado atentos. ¿Cuál es el, el pulso donde hay uno normal y le sigue uno anormal? Y están agrupados en pares. ¿Recuerdas que dijimos bisferias? Es cuando hay dos latidos en la sístole, ¿no? Sístole, sístole. Dícroto es uno en sístole y el otro al inicio de la diástole. Y bigeminado es cuando hay un latido normal y le sigue uno anormal, agrupados en pares. Bigeminado de las extrasístoles. Ya. En un paciente con miocardiopatía obstructiva se puede encontrar un pulso doble en sístole, dos picos. ¿Cuál es el pulso? ¿Cuál es la alteración? Bisferias, ¿no? ¿Sabes cómo también te puedes acordar? Ya, si no te quieres acordar de los nombres así de esta forma memorística. Mira, bisferias tiene una hasta dos S. O sea, los dos latidos son en la sístole. Dícroto tiene una D, entonces el segundo latido es en diástole. Sístole, diástole. ¿Ya? Y bigeminado es un término clásico de las extrasístoles, así que tienes que acordarte de esto, ¿ya? Cuando veas arritmias vas a recordarte de bigeminado. Bien, un paciente con fiebre y taquicardia y tiene un pulso con una segunda onda palpable en la diástole. Diástole con D. ¿Cuál es el tipo de pulso más probable? Dícroto, ¿no? ¿Ya? ¿Y a qué se llama pulso saltón? Ya hablamos de esto, ¿no? Pulso saltón, que es gran amplitud y es rápido. O sea, Magnus Seller. ¿Ya, chicos? Bien, pasamos a pulso venoso. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿O me pueden confirmar si se escucha para continuar tranquilo? Ya que no puedo ver la pantalla del Meet, chicos. ¿Se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Bien. Entonces, pulso venoso, ¿ya? Este es un tema rápido, ¿ya? Tú tienes que recordar que el pulso venoso es un pulso de volumen, a diferencia del pulso arterial, que es un pulso de presión, ¿ya? Entonces, esto básicamente va a evaluar el lado derecho del corazón. Lo normal es que solo se observe, no se palpe, cuando es normal, ¿ya? Y aquí tienes una mnemotecnia rápida para que te acuerdes mañana, ¿no? ¿Qué significa? Y el orden de las ondas del pulso venoso. Primero la A. Entonces, en la A es la sístole auricular, o sea, la contracción auricular, y ves que la aurícula se está contrayendo para dar lo último que le queda de sangre, darle al ventrículo, ¿no? La aurícula se contrae, A, y la tricúspide se abre. Luego, sigue la C. La C es una segunda onda, ya, de menos volumen, que se ocurre cuando ya empieza la sístole ventricular, la sístole. Entonces, la tricúspide se va a cerrar. Entonces, ¿cómo se cierra? Aquí lo ves cerrado, ¿no? ¿Ya? Y la presión que ejerce el ventrículo derecho va a generar un abombamiento de la tricúspide, y eso es lo que empuja la sangre venosa, y forma la onda C, ¿ya? También se puede interpretar como que la carótida empuja las venas, entonces, ¿sabes por anatomía que la carótida
está contigua a las venas tronco venosos brachiocefálicos, ¿no? Entonces, el empujar al momento que la carótida se llena de sangre, forma esta onda C. C de carótida. ¿Ya? Luego baja el volumen, grandemente baja el volumen. ¿Por qué? Porque se empieza eh, a relajar la aurícula. ¿Ya? Entonces, como se relaja, se forma la onda X. Perdón, el valle o seno X. Entonces tenemos ACX hasta ahorita. Luego aumenta el volumen y la presión y se forma la onda B. B de volumen. ¿Ya? Entonces aquí ya empezó eh, la diástole ventricular. ¿Sí? Y por último el seno Y o el valle Y, donde la aurícula se vacía. ¿Ya? Por eso baja el volumen y baja la presión. ¿Sí? Entonces, bueno, una mnemotecnia ocurrente, medio tonta, ¿no? Pero la cosa es que te acuerdes para mañana. Dice, antes comía Xiomara varias yemas. Antes de la aurícula se contrae, sístole auricular, comía de la onda C de carótida, ¿ya? Xiomara del el valle X, ¿no? Que significa la relajación auricular. B de volumen, la onda B, y el valle Y, que es la aurícula se vacía. Ya, entonces fíjate que la A y Y son diástole. C, X, B son sístole. ¿Ya? Ahora, no te olvides qué representa cada onda y valle. Lo esencial es que no te olvides la A. La A es la sístole auricular. ¿Ya? Entonces, mientras más fuerza ejerza la aurícula derecha, mayor será la onda A. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una onda A gigante? Mayor onda A, mira, fíjate que la onda A ha crecido aquí, comparado con esto, ¿no? Con esto. La onda A gigante representa que hay mayor volumen o mayores presiones en en el lado derecho del corazón. ¿Dónde vemos esto? Estenosis tricuspidia, bloqueo AB de tercer grado, o sea, disociación AB, aurículo ventricular, y taquiarritmias, ¿no? Listo, eso sí o sí, acuérdate. Cuando aparece una onda A cañón, que puede ser de distintas morfologías, puede ser de gran amplitud y rápida, ¿no? O puede ser solamente de gran amplitud, ¿no? En taponamiento cardíaco. Onda A cañón, taponamiento cardíaco. ¿Y cuando desaparece la onda A? Cuando hay un desorden en la contracción auricular. Recuerda que la A simboliza contracción auricular. Donde la aurícula no se contrae bien y tiembla y empieza a fibrilación auricular. ¿Ya? Y la onda B gigante y onda X ausente en la insuficiencia tricuspidia, ¿no? Pues yo quiero que te acuerdes de esto nada más. Estenosis tricuspidia, onda A gigante, onda A cañón, taponamiento cardíaco. No hay onda A, FA. Listo. Y en la pericarditis constrictiva, lo clásico es que haya una onda Y prominente. Esta es la onda Y, ¿no? Aquí está la pericarditis constrictiva. Bien, cuando ves el pulso venoso yugular, ¿qué representa la onda A gigante? ¿O qué sugiere la onda A gigante? ¿Qué contexto? Insuficiencia tricuspidia no es tan característico, ¿no? O sea, puede haber. Lo característico es estenosis tricuspidia, porque aumenta la contracción que debe hacer la aurícula derecha. ¿Sí? El colapso Y profundo y rápido del pulso venoso yugular, ¿dónde lo encuentras? Pericarditis constrictiva, ¿ya? No te olvides. Es clásico, ¿sí? En la FA, ¿qué cosa encontramos? Ausencia de onda A. No hay onda A. Estenosis tricuspidia, A gigante, ¿ya? Taponamiento cardíaco también eh, puede haber A cañón, ¿no? Onda A cañón. Es más grande, ¿no? Ya. De pulso venoso, al menos viene uno, ¿sí? Pulso venoso, presión venosa, al menos viene una pregunta, ¿ya? Presión venosa es más sencillo. Tú vas a identificar al paciente que tiene ingurgitación con la técnica de Lewis. Tienes que echarlo 30, 40 grados, o 45 grados dicen algunos autores, ¿ya? Y vas a ver la distancia de la columna venosa, o sea, en su cuello vas a ver qué tanto se llena de sangre la vena desde el plano de Lewis, ¿ya? Lo normal es que no haya, pues, ¿no? No se llene de sangre
a esa inclinación. Entonces, de 6 a 12 centímetros de agua, normal. Y lo normal también es que cuando tú inspiras, aumentas el vacío intratorácico y disminuye la presión venosa con la inspiración. ¿Ya? Ahora, cuando está aumentada la presión venosa yugular se llama ingurgitación, ¿no? Ingurgitación yugular. Y cuando no baja con la inspiración, sino que más bien aumenta, es el signo de Kussmaul, el aumento paradójico de la presión yugular, que simboliza o representa una pericarditis constrictiva o una miocarditis restrictiva o incluso una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Pero pericarditis constrictiva no te olvides, signo de Kussmaul. Bien, en la inspección yugular, un paciente en 45 grados de cúbito tiene distensión yugular visible a más de 3 centímetros por encima del ángulo external. ¿Qué representa esto? Elevación de la presión venosa central, ¿no? ¿Ya? En un paciente con pericarditis constrictiva, en la inspiración se observa aumento de la presión venosa, en vez de disminuir. ¿Ya? Este aumento paradójico de la presión venosa es el signo de Kussmaul. ¿Ya? Listo. Y por último, en examen físico, expresión arterial, aquí solo, bueno, acuérdate de la técnica, que seguro ya te lo preguntaron en examen general, ¿no? Desinflar menos de 3 milímetros de mercurio por segundo. Y los ruidos de Korotkov, donde el primero de la primera fase, que son los ruidos sordos, que son de poca intensidad, bajitos. El primero es sístole. Y el primero de los de la cuarta fase, que son los ruidos más atenuados, más suaves, es la diástole. Bien, en caso de soplos, vas a hacer algo práctico. Si te es complicado identificar eh, qué soplo le corresponde a qué valvulopatía, haces este cuadrito, ¿no? Sístole, diástole y aorta mitral. ¿Ya? Empiezas aquí. Diástole y mitral, estenosis. Y listo. Entonces, diástole y mitral es estenosis. Entonces, diástole y aórtica será insuficiencia. Y aquí haces intercalas, ¿no? Mitral y sístole, insuficiencia. Aorta y sístole, estenosis. Nada más. Solo acuérdate de que diástole y mitral es estenosis. Y los grados, pues, ¿no? Recuerda que los grados son qué tanto se escucha al examen físico, no representan la gravedad de la enfermedad. Ya vamos a ver qué cosa sí representa la gravedad. Entonces, tienes un soplo mesosistólico, sistólico. Ya, inyectivo en segundo espacio intercostal derecho, que se irradia el cuello. Si es segundo espacio intercostal, derecho, representa el foco aórtico, ¿no? ¿Ya? Entonces hacemos esa tablita, ¿no? Que te dije. Sístole, diástole, aórtico mitral. Sístole, diástole, aórtico mitral. Diástole y mitral, estenosis. Nada más. Entonces me dicen lleno, ¿no? Esto es insuficiencia, estenosis. Sístole y aórtico. Mira, sístole y aórtico. Estenosis aórtica, ¿no? Ya, esa es la forma que vas a hacer si es que no te acuerdas mañana, o te pones nervioso, yo qué sé. ¿Ya? Diástole mitral, estenosis. Ahora, siguiente. En un paciente con insuficiencia aórtica severa, ¿ya? Recuerda que, ¿qué habíamos dicho de insuficiencia aórtica? Que todo le pulsa. Todo le pulsa. Y su pulso arterial es Magnus Ceder, ¿ya? Y escuchas un soplo diastólico precoz, decreciente y de alto tono en el borde esternal izquierdo, que es em, el borde esternal izquierdo eh, depende, ¿no? Si es que es en el segundo espacio intercostal, es el área pulmonar, ¿no? ¿Verdad? En el lado izquierdo, segundo espacio intercostal, eh, pulmonar. Pero si es más abajo, es el foco aórtico accesorio, ¿no? Que también puede ser, ¿no?
Eh, ¿Cuál es el tipo de soplo? Dice, insuficiencia aórtica severa, soplo diastólico. ¿Qué le corresponde a una insuficiencia aórtica? Fíjate. Mm, insuficiencia aórtica es un soplo diastólico, ¿ves? Pero también los soplos diastólicos también puede ser estenosis mitral, ¿ya? Ahora, dice decreciente y de alto tono en el borde external izquierdo. Eh, sí, es un soplo de insuficiencia aórtica, chicos. Aquí. A ver. Dice, niño que tiene un soplo continuo en maquinaria, soplo de Gibson, audible en la región infraclavicular izquierda. eh, ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Cuando te hablan de niños, piensas en enfermedades congénitas, ¿no? Si tienes continuo y en maquinaria, es la descripción clásica de un ductus arterioso permeable, ¿no? Ductus arterioso permeable, ¿ya? Continuo en maquinaria, ¿sí? Conducto arterioso permeable. Y esta pregunta dice, la auscultación, ves un soplo, escuchas un soplo holosistólico en el borde external inferior izquierdo, ¿ya? Que aumenta con la inspiración profunda. Fíjate, es holosistólico, ¿ya? Vamos a hacer la tablita, ¿ya? Sístole, diástole, y aquí ponemos aorta, pero también puede ser pulmonar. Mitral también puede ser tricúspide. Entonces decimos, mitral y diástole, estenosis, ¿no? Y llenamos, ¿ya? Ahora, cuando te dicen que un soplo aumenta de intensidad con la inspiración profunda, te están hablando de signo de Rivero-Carballo, que es el signo que te identifica soplos del lado derecho del corazón. Signo de Rivero-Carballo, ¿ya? Entonces, estamos hablando de un soplo del lado derecho, ¿ya? Y si dice borde external izquierdo, yo pienso en pulmonar, ¿no? En pulmonar sería, si es pulmonar y es sistólico, es una estenosis pulmonar, ¿no? A ver, ahí está. A ver, bien, la conclusión de que es derecho, nos quedamos ahí hasta que es derecho, ¿ya? Dice borde external izquierdo. Mm, aquí es que diga lo correcto, pues, eh, a ver, el foco mitral también puede hallarse en el lado izquierdo, ¿sí? En el cuarto espacio intercostal izquierdo, eh, borde paraesternal izquierdo, ¿no? Izquierdo o derecho, cualquiera de los dos, ¿ya? Porque el foco, ese es el foco tricuspidio, perdón, tricuspidio. Es borde paraesternal. ¿Por qué? Porque el mitral está en la línea media clavicular, ¿no? Línea media clavicular. Entonces, no puede ser mitral. Tricuspidio en el lado izquierdo, ya, tricúspide, y es sistólico, ya. Es una insuficiencia tricuspide. Bien. Bien, y con eso concluimos examen físico, que es básicamente reconocer presión venosa y pulso venoso, pulso arterial, y identificar qué soplo le corresponde a tal valvulopatía, ¿no? Ahora, en cardiopatía isquémica hay cosas clave. ¿Cuál es la principal etiología de la cardiopatía isquémica? La aterosclerosis, ¿ya? Entonces, esta tiene una progresión que va a ocurrir a lo largo de los años, ¿ya? Pero cuando se forma la placa aterosclerótica, que es una placa fibrosa, esta, si es que es lo suficientemente inestable, va a romperse, ¿no? Va a romperse y va a formar un accidente de placa, una ruptura de placa. Es una lesión complicada. ¿Ya? Y esta ruptura de placa puede provocar un SICA, ¿no? Síndrome coronario agudo. Y cuando no pasa eso, puede provocar una angina estable, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una angina? Es un dolor cardíaco, nada más.
¿ya? Y tenemos los criterios de Diamond para identificar de forma sencilla la angina. Entonces, criterio 1, localización, que sea un dolor tipo opresivo en cualquier parte que vaya por encima del ombligo, o sea, epigastrio, tórax, brazos, hasta los dientes inferiores, o sea, la mandíbula, cuello, mandíbula. Entonces, toda esa zona es un dolor de tipo que te sugiere que es anginoso, ¿no? Opresivo y localización anginosa. Criterio 1. Criterio 2, que aparezca con esfuerzo físico o estrés emocional. Y criterio 3, que alivie con el reposo, ¿no? O con nitroglicerina. Entonces, si cumple los 3 criterios, angina típica. Si cumple solo 2, atípica, angina probable. Y si cumple uno o no cumple nada, descartas o te alejas de un dolor de tipo cardíaco. ¿Ya? Te vas a un dolor de pared torácica, un dolor de otro tipo, ¿ya? Pleural, yo qué sé. Este algoritmo es básico, ¿sí? Tú debes dominar, debes salir, eh, o mañana de tu examen debes haber respondido las preguntas con este algoritmo, ¿sí? ¿Por qué? Cuando tú ves un paciente con cardiopatía isquémica, que ya hablamos, lo sospechamos, con un dolor de tipo anginoso, ¿no? ¿Ya? Con sus 3 caracteres, con sus 3 criterios. Entonces, vamos a pensar en 2 opciones. O es crónica, es una enfermedad coronaria crónica, o es un SICA, síndrome coronario agudo, ¿ya? Tú no puedes ir más allá. Si tú tienes un paciente que tiene dolor torácico retroesternal intenso, que no calma con nitratos, ¿no? Y que va al hospital así, y que tiene una hora de dolor, no puedes decir infarto todavía, ¿no? ¿Qué dices? Zika, ¿ya? Cuando es agudo, agudo, intenso, que no calma con el reposo, con nitratos, dices Zika. Y si es todo lo contrario, ese es un dolor que dura poco, menos de 20 minutos, que el paciente ya sabe cuándo le aparece, es invariable, que calma con el reposo, aparece con ejercicio, se llama angina estable, ¿ya? Que es la manifestación de la enfermedad crónica, ¿no? Entonces puede inclusive no haber síntomas, puede ser angina por ejercicio, puede ser antecedente de infarto, pero que no tiene síntomas actualmente, o una cardiomiopatía isquémica, ¿ya? Ahora, cuando tienes un paciente con Zika, ¿cuál es tu siguiente paso? El siguiente paso es, un segundo, así ahí está eso, ya. Lo puedes separar en 2. En angina inestable, donde no hay troponina elevada, o en infarto, donde sí hay troponina, o en muerte súbita. Esos 3. Un Zika puede ser angina inestable, IMA o muerte súbita, ¿ya? Entonces, el IMA puede ser de 2 tipos, sin onda Q, con onda Q, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Es que cuando no hay onda Q es que no hay todavía, no hay necrosis, no hay necrosis establecida. Entonces, significa que es un trombo no oclusivo, ¿ya? Trombo no oclusivo, IMA no Q y angina inestable, ¿ya? IMA sí Q, o sea, con necrosis o muerte súbita cardíaca, es un trombo oclusivo, ¿ya? Eh, Aquí les traje la clasificación de la Sociedad Canadiense de Cardiovascular, y lo estamos comparando con la clasificación NIJA, ¿ya? ¿Por qué? No es exactamente igual. Grado 1 sí, ¿ya? Grado 1 es angina con grandes esfuerzos, ¿no? Parecido a NIJA, ¿no? Esfuerzo extenuante, una actividad grande, rápida, prolongada, ¿ya? En grado 2 viene la diferencia. En grado 2 te dice que a la angina, el dolor, aparece con un esfuerzo con actividades cotidianas, ¿no? Actividades ordinarias que se realizan rápidamente, ¿ya? Y grado 3, angina con esfuerzo leve. Pero fíjate cuál es el esfuerzo leve que definen. Que camines 2 cuadras, 2 bloques aquí dice, o que sumas un piso de escalera, ¿ya? Según la Sociedad Canadiense para Zika, ¿no? Cardiopatía isquémica, Zika, angina grado 3 es que subas un piso de escalera. ¿Qué te dice el NIJA? Grado 3 no, grado 3 te dice cuando estás haciendo cosas pequeñas, como cepillarte los dientes, como comer, hablar, ¿sí? ¿Ves? Actividad física menor. Esa es la diferencia. Y grado 4 en los dos es igualito, pues, ¿no? En reposo.
Bien, esto es lo último que sí o sí quiero que te lleves de cardiopatía isquémica, es cuando te llega un paciente con Zika, que ya sabes identificarlo, ¿no? Tienes dos componentes. Dolor torácico tipo anginoso y una descarga simpática. Nada más. Dolor torácico tipo anginoso y que te sugiere que es una angina que no es angina estable, o sea, dura mucho, no calma, es intenso, ¿ya? Eso es. Más descarga simpática, dices Zika. El siguiente paso es que sacas un EKG, ¿ya? Ahora, hay dos opciones. Tu EKG te puede salir con un segmento ST elevado, que significa que hay lesión del corazón, lesión miocárdica, ¿ya? ST elevado o un ST no elevado. Te puede salir cualquier cosa, pero contar que no te salga elevado, dices Zika ST no elevado. Puede ser depresión, puede ser así normal, ¿no? No elevación. Entonces, tienes un Zika no ST elevado, tienes dos opciones. O es angina inestable o es infarto sin elevación de ST. ¿Cómo que infarto sin elevación de GT? ¿Acaso elevación, si no hay elevación de GT, no significa que no hay un infarto en proceso? No. ¿Qué te dice si hay o no infarto? Troponina, ¿ya? No te olvides, troponina te va a decir, el, eh, te va, te va a determinar si hay o no infarto, ¿ya? Troponina. Entonces, el infarto sin elevación de CT tienes un EKG que no tiene elevación de GT y troponina positiva, ¿no? Troponina I, usualmente se usa troponina I mayor a 0,40 nanogramos por mililitro, ¿no? ¿Ya? Y en la angina inestable no hay troponinas elevadas, ¿no? Troponina I que tiene menos de 0,04 nanogramos por mililitro, ¿ya? Bien, estamos juntando un poquito con laboratorio, pero son un dato nomás que te voy a dar. Aquí y en insuficiencia cardíaca, ¿ya? Dos datos de laboratorio. No te puedes olvidar, este es el valor de troponina de infarto, 0,40 a más. Luego, si es que sí tienes ese T elevado, ya eso muy probablemente es un infarto, pero tienes que comprobarlo con troponina, ¿ya? Igualito vas a tener troponina I mayor a 0,40 nanogramos por mililitro, ¿ya? Entonces eso se llama IMA con elevación de ST. Nada más. Listo, ¿eso quedó claro, chicos? Quedó claro que con EKG vas a decir, ¿es un Zika con elevación de GT o sin elevación de GT? Nada más. Y con troponina vas a diferenciar. Si tienes un Zika ST no elevado, diferencias. Si no hay troponina elevada, angina inestable. Si sí hay troponina elevada, IMA, sin elevación de ST. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿O algún comentario? ¿O aporte? ¿O crítica? ¿O chiste? ¿Algo? Ya, chicos. Voy a continuar ya. Pero antes confírmame si están ahí, por favor. Para- como no puedo ver el Meet. Pues, Sí estamos, sí estamos. bien, gracias. Bien, entonces voy a considerar que esto ya quedó claro. ¿Ya? Entonces, ahora si que les presento una pregunta que dice, paciente que viene con 60 años, fumador, obeso, con triglicéridos altos, con HDL menor a 30, yo qué sé, con una familia con su hermano que tuvo infarto hace 2 años y que tiene 60 años su hermano, ¿ya? Y que llega a la emergencia, que tiene dolor torácico de 2 horas de duración, que retroesternal, que se propaga el brazo izquierdo, tal, ya, todo lo que hace. ¿Qué vas a decir tú? ¿Qué pones en la historia clínica? Zika. Nada más. Ya, al toque lo mandas a sacar EKG y encuentras ST no elevado, no encuentras elevación de GT. ¿Vas a decir, no es infarto? No necesariamente. Vas a decir, tengo que sacar troponinas. Porque después del EKG viene, o a la par, le sacas su laboratorio. Le pides. Porque ST no elevado, fíjate, no te descarta infarto. Puede ser un infarto, fíjate. ST no elevado puede ser un infarto sin elevación de ST. ¿Ya?
Ah, ya, esto aquí también es chévere, chicos. No, no se olviden de esto. ¿Cuál es el gol estándar o el principal marcador que te dice si hay o no infarto? Ya te lo vengo repitiendo 50 veces, troponina. Pero, este, hay otro marcador que te va a decir si hay o no reinfarto. Fíjate en la dinámica de las elevaciones. Eh, Aquí tenemos la troponina T, mira, como representante de las troponinas. ¿Cuándo se eleva? Se eleva a las 3 a 6 horas, fíjate aquí, en la esquina, 3 a 6 horas, ¿no? Pero fíjate la línea roja, se va a mantener elevada bastante tiempo. Aquí tenemos en horas, 96 horas. Y yo te cuento que se puede mantener elevada 10 a 14 días y es bastante. Entonces, ¿cuál se eleva a la par que la troponina, pero se normaliza mucho antes? CPKMB o CKMB, ¿no? Aquí lo tenemos de color em, rosado, ¿no? Fucsia, que es este de aquí, esa montañita alta, ¿no? Fíjate, se normaliza entre las 24 y las 36 horas. O sea, CKMB, o sea, creatín, fosfoquinasa, fracción MB, ya que es otra enzima cardíaca, te va a indicar los reinfartos tempranos, pues, ¿no? Reinfartos tempranos. ¿Por qué? Porque se eleva rápido, pero se normaliza rápido también a los 3 días. Entonces, si tú ves que se eleva, vuelve a elevar el CKMB a los 3 días, a los 4 días de un infarto, es un reinfarto, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de Zika? Clásico, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome coronario agudo? No te olvides, aterosclerosis, ¿ya? Con ruptura de placa. ¿Cuál de los siguientes factores se asocia con un aumento de la vulnerabilidad de la placa ateromatosa? Hay dos tipos de placas, ¿no? Una placa, a ver, vamos a hacer así. Una placa que tiene bastante porción fibrosa y una placa que tiene poca pared fibrosa y gran núcleo lipídico. Esta que tiene gran núcleo lipídico se va a romper fácil, ¿ya? Esta aquí es la placa inestable. Entonces, dice, ¿cuál tiene más vulnerabilidad de romperse? La placa ateromatosa, núcleo lipídico grande y capa fibrosa delgada, ¿ya? Por eso a los pacientes que tienen eh, infarto o Zika, se les va a dar un estabilizador de placa para que esta placa tenga más pared fibrosa. Entonces, no se desprenda, pues, ¿no? La placa. Ya. Me piden el diagnóstico. Un paciente tiene dolor opresivo retroesternal, irradiado del brazo izquierdo, con esfuerzo y que cede con el reposo con nitroglicerina. ¿Cuál es el diagnóstico? Descartamos esto dos, ¿no? Dolor torácico atípico, infarto de miocardio. Ahora, habíamos dicho que la angina estable eh, es la que es invariable en más de 60 días, ¿no? Más de 2 meses, su duración, menos de 20 minutos. ¿Qué más? Eh, Aumenta con el ejercicio, con el esfuerzo, disminuye con el reposo, con nitroglicerinas, ¿ya? Entonces, la clave es angina estable. ¿Cómo era una angina inestable? Una angina inestable es un Zika, ¿ya? O sea, tú, cuando te llega un paciente con Zika, ¿ya? Y tú le haces anamnesis y examen físico, no puedes diferenciar solo con eso si es una angina inestable o es un infarto. No puedes decir, ah, no, el señor solo tiene angina inestable. Entonces hay que trabajar más lento, ¿no? No, tú dices tiene Zika y hasta que no le saque su EKG y su troponina no puedo saber si es un infarto o es una angina inestable, ¿ya? Eso quiero dejar claro. Ahora, según la clasificación de la Sociedad Canadiense de Cardiología, el paciente con dolor anginoso al caminar 1 o 2 cuadras o al subir un piso de escalera, ¿qué clase es? A ver, chicos, ¿quién quiere participar? Creo que esto lo puse en el Kahoot. Habíamos hecho una diferencia, ¿no? Entre NIHA, clase funcional, y la clasificación de la Sociedad Canadiense para angina. Mira, hicimos un verso. Solo se diferenciaban en la clase 3.
Según la Sociedad Canadiense, la clase 3 es una angina que aparece al subir escaleras. Un piso, 2 cuadras, al caminar 2 cuadras, ¿no? En cambio, la clase 3, según NIHA, es al hablar, al comer, al cepillarse los dientes. Ya. Aquí dice 2 cuadras o al subir un piso de escalera. Eso es clase 3. Bien. ¿Cuál es el biomarcador más específico y sensible para el diagnóstico de infarto de miocardio? Troponina, pues, ¿no? Y un caso clínico. Me dicen, varón de 62 años, con hipertensión, con tabaquismo, va a emergencias por dolor retroesternal opresivo de 30 minutos, que se va al brazo izquierdo y al cuello. Apareció con esfuerzo y no se dio con reposo ni siquiera con intraglicerina sublingual. Está con una presión límite, 90/60, con taquicardia, con saturación 94, nada más. Y el EKG vemos elevación de ST. A este punto, ¿qué decimos? Hasta aquí decimos un Zika. ¿Ya? Cuando sacamos EKG decimos Zika con ST elevado, ¿sí? Zika con elevación de ST. Zika, así. Zika elevación de ST. Y cuando sacamos troponina positiva decimos que es un IMA recién, ¿ya? Con elevación de ST. Infarto de miocardio con elevación de ST. Listo, terminamos lo que es isquémico, cardiopatía isquémica, y pasamos a valvulopatías, ¿ya? Valvulopatías no es lo que más viene, pero es algo que tienes que saber al revés y al derecho, porque es lo más clásico y una de las cosas más semiológicas que hay en cardiología, especialmente en insuficiencia aórtica. Y además te va a venir en tu ECOE. Te van a preguntar así a capela, te van a preguntar con el simulador qué tipo de valvulopatía es, cuáles son sus diferenciales, qué le vas a pedir, te van a preguntar, ¿ya? Entonces, estenosis mitral, ya habíamos hablado que es diastólico, ¿no? ¿Cómo se define? Obstrucción a la entrada de sangre al ventrículo izquierdo, y cuando entra la sangre al ventrículo izquierdo en la diástole, ¿no? ¿Ya? Estenosis mitral, diastólico. Ahora, ¿cuál es el área normal de la válvula mitral? Área de la válvula mitral de 4 a 6, ¿no? Centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, menos de 4 es estenosis mitral leve, moderado es de 1,5 a 1 centímetro. Entonces, leve, ¿de cuánto sería? De 4 a 1,5, ¿no? Y severo, menor de 1 centímetro cuadrado. Entonces, acuérdate moderado nomás, de 1,5 a 1. ¿Cuál es la principal etiología de la estenosis mitral? Fiebre reumática. La fiebre reumática, su nombre es engañoso, porque es cierto que es una fiebre acompañada de una poliartritis, ¿no? Poliartritis asimétrica, de grandes articulaciones, migratoria, eh, pero las articulaciones, inclusive sin tratamiento, se van a sanar y no dejan ni secuelas, no les pasa nada. Lo que incomoda, claro, es el dolor, ¿no? Tienes que bajar el dolor. Pero lo que más sufre es el corazón. Entonces, la fiebre reumática es un tema de cardio porque hace gran daño al corazón, ¿ya? Entonces, de esa forma, piensas, ¿no? Fiebre reumática, principal etiología de estenosis mitral. Fiebre reumática, ¿ya? Cuando lo sospechas que es un niño, la fiebre reumática aparece más en niños, ¿no? Por una faringitis estreptocócica, ¿no? Que les duele la garganta, faringitis. Entonces, si te llega un adulto y te dice, me canso mucho, me duele el pecho, o no sé, algún síntoma cardíaco, ¿ya? Y además te refiere que en su infancia se para enfermando de faringitis, entonces piensas en estenosis mitral, ¿ya? Bueno, aquí está el síndrome de Gutten-Bacher, que es estenosis mitral más comunicación interauricular. Y otras causas de estenosis mitral, cáncer, lupus, artritis reumatoide. Esta es la fisiopato, que ya lo conoces. Lo que ocurre en la estenosis mitral es que aumenta la presión de la aurícula izquierda. Esto es normal. Esto de aquí es lo normal, ¿no? Esto aquí, mira. En la diástole,
la sangre de la aurícula baja hacia el ventrículo, ¿no? Sin ningún obstáculo, porque se abre la válvula mitral, ¿ya? En la estenosis mitral disminuye el anillo, el área mitral, y entonces la aurícula se llena de sangre, se queda con mucha sangre y va aumentando el volumen. Entonces, el primero, lo que más sufre es la aurícula, ¿no? ¿Ya? Aumenta la presión de la aurícula izquierda, disminuye la diástole, claro, porque se llena menos el ventrículo, y va a aparecer gasto cardíaco disminuido y cambios retrógrados, o sea, por las venas pulmonares va a regresar la sangre, ¿no? Hacia el pulmón, hacia el lecho vascular pulmonar. Piensas en mujeres cuando piensas en estenosis mitral porque es más frecuente en mujeres y en personas de adultos de mediana edad, ¿no? O adultos jóvenes o de mediana edad. ¿Ya? ¿Cuál es la triada clásica, por así decirlo, de la estenosis mitral? Tienes la disnea, palpitaciones, aquí tienes, ¿no? Disnea, palpitaciones y fenómenos embólicos, ¿ya? Que también puede acompañarse de FA, fibrilación auricular. ¿Ya? Entonces, no te acuerdas o, no sé, te pones nervioso. Piensa estenosis mitral, Edipo, ¿ya? Embolia, disnea, palpitaciones, ¿ya? Edipo. Embolias, ya sea ACV, infartos, isquemia mesentérica, cualquier embolia sistémica, disnea, palpitaciones, ¿ya? Ahora, también puede aparecer síntomas compresivos, por ejemplo, la tos, bueno, la hemoptisis por ruptura de venas, la disfonía, la ronquera, por compresión del nervio laríngeo recurrente izquierdo, que está aquí, ¿ya? La aurícula crece tanto que comprime al laringio recurrente izquierdo. Hay disfonía, ¿no? Y al examen físico encuentras, bueno, de forma clásica se describe la facies mitral o de Corvisart, ¿no? Que es cuando hay cianosis en los labios y rubicundes en las mejillas, ¿no? Y el resto de la cara está pálida. También la onda A venosa prominente, ingurgitación yugular también puede aparecer, ¿no? El signo predominante en la estenosis mitral es su soplo, ¿ya? El soplo de la estenosis mitral es un soplo, como ya hablamos, es diastólico, de poca intensidad, ¿ya? Y es en tipo decreciente, ¿ya? Soplo diastólico decreciente. ¿Qué más? Entonces lo puedes ver de esta forma, mira. Aquí pone MRD de rolido, ¿no? También se llama rolido o rodamiento. Rolido. Yo le digo ronroneo porque parece realmente un ronroneo cuando lo escuchas, ¿no? Es poquito. Es una intensidad baja, como si fuera un ronroneo, ¿ya? Rolido mesodiastólico es decreciente, ¿lo ves? Decreciente, decreciente. Y cuando el ritmo es sinusal, o sea, no hay fibrilación auricular, ¿no? Hay un refuerzo presistólico. Nada más. Fíjate, ¿qué te dice que la estenosis mitral es severa? Es grave. ¿La intensidad de soplo? ¿Qué tanto se escucha? No. No, ¿qué te dice que es severa? Mira, está aquí. Cuando el soplo es continuo. Es severo cuando el soplo es continuo. ¿Qué más? Continuo. Cuando, eh, mira el segundo ruido. Hay un desdoblamiento, ¿ya? Del segundo ruido y un aumento del componente pulmonar. Aumento del componente pulmonar del segundo ruido. ¿Qué más? Y cuando el chasquido de apertura, ya vemos aquí, chasquido de apertura, está más cerca del segundo ruido. Chasquido de apertura cerca de R2. ¿Ya? No la intensidad del soplo. Seguimos. La insuficiencia mitral es diastólico, ¿no? Perdón, sistólico. Si estenosis mitral es diástole, aquí, espera. Estenosis mitral diástole, insuficiencia mitral sístole, ¿ya? ¿Cuáles son sus etiologías? También tiene la fiebre reumática, el prolapso es la principal causa. Prolapso es la principal causa a nivel mundial y en países desarrollados, ¿ya? Que básicamente es la degeneración. Fiebre reumática empieza en vías de desarrollo,
También puedes considerar la endocarditis infecciosa, que es usualmente por una faringitis o una infección dentaria que provoca sepsis, ¿no? Septicemia, y esas bacterias viajan hasta el corazón y principalmente afectan las válvulas, ¿no? Endocarditis infecciosa. O enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Eso es cuando la etiología es valvular, que es lo más común, etiología valvular. También puede ser etiología subvalvular, eh, por ejemplo, por rotura de músculos papilares. Se rompe el músculo papilar, se rompen las cuerdas tendinosas y hay insuficiencia, o sea, incompetencia de la válvula mitral. Entonces, la fisiopatología es un aumento del volumen de la aurícula izquierda que va a provocar un aumento de volumen en el ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Ya? Aquí está. Aquí te traje esta tablita, que aquí solo quiero que te fijes que hay estadios de A hasta D. De A hasta D, donde solamente el D es sintomático. Recién aparecen los síntomas cuando es una insuficiencia mitral severa, grave con síntomas. Fíjate, hay una insuficiencia mitral con chorro central mayor al 40% de la aurícula izquierda o chorro olo sistólico excéntrico. O sea, es una gran insuficiencia, una gran incompetencia valvular. Recién. Cuando es A, B, C, no hay síntomas. ¿Ya? Puede ser grave, pero puede ser asintomática, ¿no? ¿Ya? A diferencia de la estenosis mitral, donde los síntomas aparecen desde que es leve, ¿ya? Porque los síntomas, ¿cuándo aparecen? Cuando el área de la válvula mitral es a partir de 2,5 centímetros cuadrados, ¿no? A menos. Bien, ¿cuál es la clínica de la insuficiencia mitral? Si es crónica, la disnea, la fatiga, la embolia, eh, que son características de una insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Y cuando es una insuficiencia mitral aguda, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo es aguda? Cuando es endocarditis infecciosa, cuando es rotura, ¿no? de las cuerdas tendinosas. Ya, esto se manifiesta como un edema pulmonar agudo, ¿sí? O sea, esputemo optóico, disnea súbita y tal. Ahora, la auscultación de la insuficiencia mitral te muestra un soplo holosistólico, ¿no? Soplo holosistólico. En barra, morfología en barra, ¿ya? En barra, o sea, su magnitud es constante en toda la sístole, ¿ya? Y a veces, cuando es por prolapso, una insuficiencia mitral por prolapso, que es una de las causas más comunes, hay un clic. Recuerda que es sístole, y los soplos históricos pueden tener clic, ¿no? ¿Ya? Un clic de apertura, y eso indica que es una insuficiencia por prolapso, ¿no? ¿Qué te indica que es una insuficiencia severa? ¿La intensidad? No. La intensidad no. El desdoblamiento del segundo ruido. ¿Qué más? Con aumento del componente pulmonar, vemos aumento del componente pulmonar. Y una disminución del primer ruido. Eso te dice que es grave, ¿ya? Eso sí quiero que se les quede claro en su cabecita, en todos nosotros. Una intensidad de un soplo alta no te dice que es una valvulopatía severa, ¿ya? Más bien tienes que fijarte en otras características. Y capaz todo esto no lo identifiques en una auscultación, pero sí puedes identificarlo, por ejemplo, sumarlo al diagnóstico con una ecocardiografía, ¿no? Ya. Luego está la estenosis aórtica. ¿Ya? Aquí vienes a ver que la estenosis aórtica es sistólica. ¿Ya? Sistólica es la obstrucción a la eyección del ventrículo izquierdo, o sea, la sangre no pasa bien hacia la arteria aorta. ¿Ya? ¿Cuáles son sus dos principales causas? En jóvenes, congénitas, ¿ya? Válvula bicúspide, como esta. Y en ancianos, o en adultos mayores, mejor dicho, degenerativa. Nada más. O sea, estenosis aórtica, ¿qué piensas? Congénita o degenerativa. Nada más. ¿Piensas en reumática? Sí puede ser, ¿no? Pero esto es muy poco.
muy poco probable. ¿Ya? Ahora, entonces la fisiopatología al final va a llevar a una falla cardíaca debido a una sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Estos son los grados. ¿Cuál es el área normal de la válvula aórtica? De 2 a 4. ¿Ya? La mitral es 4,6, ¿no? Aórtica es 2 a 4. Entonces, más que 1,5 leve, menos que 1 centímetro cuadrado severa. ¿Ya? Y la triada clásica de la estenosis aórtica, esto es tan importante porque es importante para el pronóstico. Cuando tú ves un paciente que viene porque le duele el pecho, o se ha desmayado alguna vez, o incluso tiene clínica de insuficiencia cardíaca, en este caso disnea, y le escuchas es un soplo sistólico, ¿no? Solo que basta con que sea soplo sistólico en área aórtica, vas a poder determinar el pronóstico. Si es una angina, la angina, desde la aparición de la angina, ya te dice que al paciente le quedan 5 años de vida. Si ya se desmayó, 3 años de vida. Y si ya empieza a tener clínica de insuficiencia cardíaca, como disnea, 2 años. Esto si no recibe un tratamiento adecuado, un tratamiento para volver a tener una área valvular aórtica normal, ¿ya? Entonces, no te olvides. Angina, síncope, disnea, estenosis aórtica, ¿ya? Y la auscultación que encontramos en la estenosis aórtica. Tienes un soplo de tipo sistólico de forma romboidal, ¿ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué te dice que es severo? Que es a la auscultación que es una estenosis aórtica severa. Que el del rombo, la acentuación del soplo, o sea, cuando haya mayor intensidad, sea al final una acentuación tardía, o sea, telesístole, y aparición de un cuarto ruido. ¿Y qué más? Un desdoblamiento de segundo ruido con un componente pulmonar adelantado, ¿no? Componente pulmonar de segundo ruido adelantado. Ya está. Pasamos a la última valvulopatía, que es la insuficiencia aórtica. Habíamos hablado que esta es la rara, ¿no? O sea, en el sentido que si hablamos de pulso arterial, esta es la que tiene un pulso magnus al inicio y luego magnus celer, o sea, saltón. Y además en la insuficiencia aórtica le pulsa todo, ¿ya? Le pulsa todo. Es una valvulopatía que ocurre en diástole, o sea, sus manifestaciones son por una alteración de la diástole, ¿no? Hay un reflujo hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. Entonces la sangre que está en la aorta regresa al ventrículo izquierdo porque la válvula aórtica no sirve, pues, ¿no? O sea, tiene una incompetencia. Piensas en causas de insuficiencia aórtica, degenerativa, primero, luego congénita, luego dilatación de la raíz aórtica, que es una causa supravalvular, o causa reumática. Entonces piensas degenerativa congénita, ¿ya? Ahora, la fisiopatología se sobrecarga el ventrículo izquierdo y al final va a terminar en una disfunción sistólica, porque hay más volumen, se dilata el ventrículo izquierdo, hipertrofia excéntrica y falla la sístole, no se va a contraer bien el ventrículo. Ahora, la clínica es la de una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Primero, no hay síntomas, con los años aparece la insuficiencia cardíaca, principalmente la disnea, pero si es una causa aguda de insuficiencia aórtica, va a aparecer hipotensión, disnea, edema agudo pulmonar. En los signos, es lo más semiológico que vas a encontrar en valvulopatías, todos los signos que representan las pulsaciones grandes, ¿no? Y hablamos de Corrigan. Aquí tenemos Corrigan. ¿Qué significa? Es un pulso saltón, ¿ya? Que a la inspección se ve de esta forma, ¿no? Como un baile carotídeo, una danza carotídea. Quinque o quinque es la pulsación del lecho unguial, ¿ya? Con los latidos, nada más. Muset, aquí tenemos Muset. El movimiento de la cabeza también con los latidos. Y también tenemos Corrigan aquí, ¿no? En el cuello.
Duro sí es que auscultas la arteria femoral y escuchas un doble soplo crural. Nada más. Al hacer una leve presión. Y Hill, signo de Hill, cuando mides las presiones de la pierna y el brazo, y en la pierna es mayor a 20 milímetros de mercurio. Mayor que el brazo. ¿Ya? Entonces, esos son todos los signos. De hecho, hay muchos más. La pulsación de la úvula, la pulsación del cervix, ¿no? En la mujer, todo pulsa. Pero de esto por lo menos les va a venir uno mañana, ¿sí? Sí, los signos, probablemente para relacionar los signos de insuficiencia aórtica. Inque, Corrigan, Muset, cualquiera viene. O todos. Y en la auscultación de una insuficiencia aórtica, que es diastólica, es un soplo diastólico. ¿Ya? Decreciente, ¿sí? Decreciente. Decreciente, creciente, ¿no? Primero baja y luego puede aumentar, cuando es grave. O sea, al final de la diástole, ¿no? Soplo diastólico decreciente. ¿Qué más? ¿Qué te indica que es una insuficiencia aórtica severa? Mira, ¿qué pasó con el primer ruido? Aquí también, ¿no? ¿Qué pasó con el primer ruido? Disminución del primer ruido. Eh, ¿Qué más? El segundo ruido también disminuye, ¿no? Y disminuye el componente aórtico. Y hay un refuerzo presistólico. Ahora, cuando es una insuficiencia aórtica severa, toda la sangre que está regresando durante la diástole, ¿ya? Al ventrículo izquierdo, puede empujar la válvula mitral, ¿ya? La válvula mitral y provocar una estenosis mitral relativa. ¿Ya? Esa estenosis mitral relativa va a provocar un soplo, o estenosis mitral funcional, va a provocar un soplo que se llama Austin Flint, ¿ya? Que también es diastólico, ¿no? También es diastólico. Pero se escucha mejor en el área mitral, pues, ¿no? Ya está. Austin Flint tampoco te olvides, ¿sabes? Porque es clásico, preguntan hasta en mi interna, en cualquier especialidad de cardio. Listo. No preparé preguntas para valvulopatías porque es un tema que vimos en examen físico. Si tienen alguna duda, me dicen ahorita, normal. ¿O ha quedado todo claro con valvulopatías? Chicos, ya. Ya casi acabamos. Vamos a pasar a enfermedad arterial periférica. ¿Ya? Entonces, aquí nos hemos centrado solo en enfermedad arterial periférica de miembros inferiores. ¿Ya? También la enfermedad arterial incluye a la enfermedad de la aorta, ¿no? ¿Ya? Pero aquí me he centrado en enfermedad arterial de miembros inferiores. ¿Cuál es su etiopatogenia? El principal factor, tabaco. ¿Ya? Tabaquismo, la diabetes, la edad, ¿ya? La hipertensión y la dislipidemia. Si te das cuenta, son los mismos factores de riesgo cardiovascular. ¿Ya? Es el contexto en que aparecen estas enfermedades, ¿no? Bueno, en valvulopatías hemos visto otras etiologías, ¿no? Pero en el resto de enfermedades, ¿no? De vasos, de corazón, pensamos en estos factores. La fisiopatología viene a ser una estenosis que va a provocar una oclusión completa con el tiempo, ¿ya? Y la mayoría de pacientes con enfermedad arterial de miembros inferiores suele ser asintomático, pero cuando hay síntomas, el principal es la claudicación intermitente. ¿Qué es eso? Es un dolor, la claudicación intermitente de tipo vascular, es un dolor que aparece en la pantorrilla, en la pierna, ¿no? En los grupos musculares. Aparece al caminar, obliga al paciente a descansar y calma, ¿ya? Obliga al paciente a descansar y vuelve a aparecer con la misma distancia caminada. Entonces, es un dolor que aparece de forma intermitente, ¿ya? Pero
Hay otra forma de diagnosticar, con el índice tobillo-brazo. Eso también pueden preguntar. Este índice es, tomas el pulso, aquí están utilizando un transductor Doppler, ¿no? Para ver la presión. Tomas la presión, ya sea en la arteria tibial posterior o en la arteria pedia, ¿ya? Y tomas la presión braquial, que es la tradicional, ¿no? Y luego haces la división, ¿no? Haces la división y el resultado te debe dar de 1, ¿ya? 1. Si es menor a 0,9, ya te simboliza una isquemia de miembros inferiores, ¿sí? Una isquemia. 0,9, menos de eso, isquemia. Menos de 0,4 es una isquemia severa. ¿Ya? Ahora, y aquí está la clínica según la zona de lesión, ¿no? Si es una lesión aortoilíaca, puede ser claudicación a nivel de los gemelos. También hay disfunción eréctil, impotencia en el varón, y es lo que se llama síndrome de Leriche, ¿sí? ¿Por qué? Porque está bien alto la obstrucción, ¿sí, no? Aortoilíaca. Luego está la femoropoplitea, que puede ser claudicación de los gemelos. Infrapoplitea también, pero ahora claudicación plantar, ¿ya? Mientras más arriba, afecta más, ¿no? Si está aortoilíaca, disfunción eréctil, claudicación. Si es femoropoplitea, solo claudicación de los gemelos. Infrapoplitea, claudicación plantar. Pregunta, en la exploración de un paciente con sospecha de enfermedad arterial periférica, tenemos un índice tobillo-brazo de 0,32. ¿Qué interpretamos? Habíamos dicho que el índice tobillo-brazo es cuando tú divides la presión en la pierna entre la presión del brazo. Entonces, si baja mucho la presión de la pierna, que es el numerador, está arriba, también va a bajar el índice tobillo-brazo. ¿Ya? Entonces, si hay muy poca presión, poquita presión en la pierna, va a haber mucho menos índice tobillo-brazo, ¿no? Un índice tobillo-brazo menor a 0,4 indica que es isquemia crítica. Me dicen, en la enfermedad arterial periférica, ¿cuál es el factor de riesgo más importante y modificable? Tabaquismo, ¿no? Bien, penúltimo tema. Bien, hasta aquí quiero saber si tienen alguna duda o está todo claro. Chicos, confírmenme que estoy en la reunión para poder continuar. Hola. Todo claro. Bien. Bien. Ahora, en la trombosis venosa profunda, básicamente tienes que sospecharlo en un paciente que tiene cualquiera de estos etiologías, factores de riesgo, ¿ya? Que ha viajado muchas horas, usualmente más de 10 horas, sin moverse, ¿no? En avión es usualmente, porque ahí viajan muchas horas, ¿no? 24 horas. Hipercoagulabilidad o hormonal, terapia de reemplazo hormonal. Esta es una mnemotecnia, ¿no? R de drogas recreacionales, o sea, un paciente que consume drogas, también piensas en TBP. Adulto mayor, paciente con cáncer, piensas en TBP. Coagulopatías, obeso, que se ha operado hace poco o que es fumador, que por cualquier motivo se ha inmovilizado, ¿no? Como por ejemplo en fracturas, o que está enfermo de alguna enfermedad como puede ser una enfermedad renal, va a ser una factor de riesgo para generar TBP, ¿ya? La fisiopatología es de 3 factores principales que forman la triada de Virchow, ¿no? Debe haber una lesión endotelial, un estado de hipercoagulabilidad y una éstasis sanguínea, o sea, que no haya movimiento, ¿no?
¿ya? Con 2 de estos ya es suficiente, ¿no? 2, es la tríada de bicho. ¿Y cuál es la clínica? Inflamación, ¿no? Inflamación en miembros inferiores con todos los signos de flegosis, ¿no? Aumenta el volumen, edema, hay calor, hay rubor, ¿no? Se pone rojo. Hay un dolor característico que es tipo pesadez, ¿no? Pesadez. Y los signos de trombosis venosa profunda que te hacen sospechar más del diagnóstico, ¿ya? Yo te conté el signo de Homans, no te lo puedes olvidar, porque hasta el traumatólogo se lo sabe, ¿sí? Dolor en la pantorrilla con pie en dorsiflexión, este de aquí, ¿no? Haces elevación del muslo, ¿ya? Y tú mismo le haces flexión, una dorsiflexión forzada del pie, ¿ya? Y ves si hay o no dolor, ¿no? Puedes ver su cara o puedes preguntarle si hay dolor, ¿no? Ahora, Homans, dorsiflexión. Mahler también lo suelen hacer, que es dolor que causa impotencia funcional. Neuhoff también, que es agarras la pantorrilla y lo palpas, nada más, solo lo palpas y se pone tenso, se empasta o duele. Olo ya es más agresivo, ¿no? Tú tienes que aplastarlo contra el hueso para que provoque dolor. Dolor a la compresión contraepanosia. Y Rosenthal, dolor eh, aquí es a la movilización pasiva del pie, ¿no? Debe decir, de hecho, a la extensión. Extensión pasiva del pie es Rosenthal. Que de lo que está aquí, así, lo estires. Ahora, es cierto que antes el diagnóstico era con estos síntomas y signos nada más, pero luego se formaron escalas para un mejor diagnóstico. Tenemos la escala de Wells, que te va a ayudar bastante para diagnosticar TBP. Y son los mismos factores de riesgo, ¿no? Que tenga un paciente con cáncer activo, o inmovilizado, o que haya estado en cama más de 3 días, o que tenga un edema en miembros sin síntomas, que tenga venas no varicosas, dolor, ¿no? Cualquiera de estos signos de dolor, aquí está. Tumefacción, aumento del perímetro, o sea, edema, aumento de volumen, que antes haya tenido TBP, ¿ya? Todos estos te suman al diagnóstico. Entonces, si obtienes más de 3 puntos, tienes alta probabilidad que sea una TBP. ¿Ya? Tiene cáncer, está en cama, está en reposo más de 3 días, está hinchado su pierna, ¿no? Le duele, le